Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de la Escuela Superior de Diseño de Ulm. La Escuela Superior de Diseño de Ulm surge en Alemania en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vemos algunas cuestiones que tienen que ver con antecedentes históricos, sobre todo bueno, la llegada de las fuerzas de los aliados a diferentes regiones de Alemania, puntualmente la llegada de los ejércitos soviéticos a Berlín y encontrarse, digamos, con una ciudad que está en ruinas, ¿sí? Una ciudad que recibió muchos bombardeos, está como tantas otras de Alemania, que tiene que reconstruirse desde sus cenizas y no tiene ningún recurso para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, las imágenes que se suceden tienen que ver con una capital destruida. En esta foto se puede ver un monumento histórico de Berlín, que son las puertas de Brandenburgo y las puertas de la ciudad. Bueno, efectivamente, totalmente derruidas y afectadas por estos bombardeos aliados a Berlín. Y sobre todo lo que, bueno, empiezan a delinear los aliados una vez que ganan la Segunda Guerra, es qué es lo que van a hacer con esta población alemana que estaba totalmente nazificada, ¿no? Bueno, básicamente de lo que hablamos es de un gran apoyo que había tenido el régimen. Los detractores obviamente habían sido expulsados del país, algunos enviados a campos de concentración, pero en definitiva quienes habían quedado en Alemania era un pueblo que estaba convencido de muchas de las políticas de su líder. Y entonces cuando estos líderes caen, como vimos al final de la clase de totalitarismos y son juzgados en los juicios de Nuremberg, bueno, efectivamente los países ganadores de la guerra tienen que determinar qué es lo que va a pasar con estos territorios que estaban gobernados por regímenes fascistas, ¿sí? Tanto Alemania como Italia tienen estas características y entonces los aliados se encuentran ante un dilema, ¿sí? Este dilema tiene que ver con volver a reproducir lo que hicieron al fin de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que había sido de alguna manera abusivo, porque se acuerdan que lo que hacía era evitar que los países que perdieron la guerra tuviesen un ejército propio, eh, restringir de alguna manera el crecimiento de la economía a partir de un castigo económico que tenía que ver con obligarlos a realizar un pago por los gastos que los países que les hicieron esta guerra tuvieron que gastar en la guerra misma, ¿no? Y esto en un contexto también de reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, en el caso de Alemania en un contexto de altísima inflación, ¿sí? De muchas turbulencias en el ámbito de lo político. Entonces, ya habíamos tenido una primera experiencia donde los países ganadores de la guerra humillan a los países que pierden la guerra, y esto entonces se tradujo en un odio de algunos países hacia otros, puntualmente de los alemanes a los franceses, que de alguna manera desencadenó luego el surgimiento de eh, nacionalismos de derecha que decantaron en el nazismo y en el fascismo italiano. Con lo cual, este dilema no era tal para los países ganadores de la guerra, porque sabían que de alguna manera el seguir humillando a Alemania no iba a conducir a otra cosa que a volver a repetir esta historia que se había sucedido luego de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual los alemanes empiezan a reconstruir sus ciudades y en este caso los países vencedores de la guerra van a tomar una actitud muy diferente a la de la declaración del Tratado de Versalles, pero no sin cierto resentimiento ante, después de tan pocos años entre la Primera Guerra y la Segunda, tener que volver a invertir recursos en una guerra contra el expansionismo del Imperio Alemán, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos una frase del presidente de los Estados Unidos de ese momento, Franklin Delano Roosevelt, donde dice: hay que enseñar al pueblo alemán su responsabilidad por la guerra y durante mucho tiempo deberán tener solo sopa para desayunar, sopa para comer, sopa para cenar, ¿sí? De alguna manera castigar al pueblo alemán por haber apoyado las ideas del fascismo y continuar con su proceso expansionista, que bueno, de alguna manera no fue detenido por los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que van a ser los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre todo. Reino Unido también va a estar en la Alianza de Ganadores, una parte de Francia también, pero en definitiva quienes llevan adelante el triunfo son estos dos países, ¿sí? Estados Unidos
desde el oeste por medio del desembarco en Normandía y los rusos, la Unión Soviética, a partir de la toma de la ciudad de Berlín, ¿sí? Que es lo que definitivamente pone fin al régimen político alemán del momento. Entonces, de nuevo, parecería ser que los países ganadores tienen como un alto resentimiento por los países que, en medio de esta expansión fascista, los obligaron a iniciar una guerra. En este sentido, entonces, se van a reunir los que ganaron esta guerra, va a haber tres grandes líderes que van a representar a las naciones que llegaron, bueno, al final de esta guerra resultaron vencedoras. El primero va a ser Winston Churchill, que es el señor que está a la izquierda, sentado con ese sobre todo marrón, que es el primer ministro británico que llevó adelante, bueno, que gobernó durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El del medio es Roosevelt, ¿sí? Y el de la derecha es Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, ¿sí? Ellos se van a reunir entonces en Yalta en febrero de 1945 y van a declarar entonces la Europa liberada, ¿sí? Van a habilitar elecciones en muchos de los países que antes estaban ocupados por el régimen nazi y por el fascismo italiano. Y llevan adelante lo que es la creación de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan ustedes que al final de la Primera Guerra Mundial ya se había creado una sociedad, que era una sociedad de naciones, para de alguna manera resolver de manera diplomática los conflictos y que no desemboquen en una Segunda Guerra Mundial, que es lo que efectivamente sucedió? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial entonces va a ir tomando forma lo que nosotros conocemos hoy como las Naciones Unidas y se crea el Consejo de Seguridad de la ONU, donde estos países, sobre todo Estados Unidos, tiene un voto mayoritario y es que de alguna manera lo controla. Y lo que tratarán de generar entonces con este consejo es de nuevo un control de estos países aliados que ganaron la Segunda Guerra sobre las economías de otros países y poder desarmar fenómenos políticos que puedan decantar en fascismos y finalmente en guerras mundiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que van a hacer también es pactar otra conferencia, que va a ser la conferencia de Potsdam, donde van a tomar ciertas medidas sobre lo que va a suceder con Alemania puntualmente. En esa conferencia, entonces, ellos van a definir que Alemania es un territorio que necesita de un proceso de desnazificación, ¿sí? Que como está Alemania hoy, sigue siendo una Alemania que está muy resentida por haber perdido la guerra y en términos ideológicos y políticos todavía no hubo ningún cambio porque era la misma Alemania nazi de hace unos meses. Entonces lo que hacen ellos es dividirse el territorio alemán, ¿sí? Los países vencedores se dividen el territorio alemán. Los países Estados Unidos, Reino Unido y Francia van a tomar la parte que está de color azul y se va a llamar República Federal Alemana, ¿sí? Van a vivir bajo un régimen liberal, capitalista. Y el régimen oriental va a ser la República Democrática Alemana, va a estar bajo el dominio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por supuesto que va a funcionar bajo los parámetros propios del comunismo. Y la ciudad de Berlín, que es la ciudad capital, a la vez se va a subdividir en dos. Si bien la ciudad de Berlín estaba sobre la parte que le correspondía a los soviéticos, a la República Democrática Alemana, se va a dividir a la mitad y de alguna manera va a ser un campo de experimentación donde se pueda ver el funcionamiento de ambos regímenes cara a cara, ¿no? Esto va a ser muy, muy importante a nivel internacional porque después de la Segunda Guerra Mundial se inicia un proceso a nivel global que vamos a denominar la Guerra Fría. Y esta Guerra Fría se va a llevar adelante entonces entre los dos modelos posibles que van a ser el capitalismo, en este caso representado por los Estados Unidos y el Reino Unido, bueno, Francia también, y el comunismo por parte de la Unión Soviética y, bueno, China, sus aliados, que va a ir construyendo a lo largo de los años. Esto va a ser determinante para todo el siglo XX porque de alguna manera va a delinear la política internacional hasta el 89, que es donde se produce la caída del muro de Berlín, ¿sí? Entonces, Alemania de alguna manera va a ser ese territorio de operaciones donde ambos modelos se ven a la cara en la ciudad de Berlín y cada uno trata de mostrar que puede construir su propio estado de bienestar y que su población vive en mejores condiciones que la de su enemigo.
La vamos a denominar Guerra Fría, bueno, básicamente porque ambos países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, van a desarrollar armamento nuclear. Estados Unidos finaliza de alguna manera la Segunda Guerra Mundial en la Guerra del Pacífico, cuando detona las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La Unión Soviética también va a desarrollar poderío nuclear, Reino Unido también lo va a hacer. De alguna manera, entonces, ellos evalúan que lo más estratégico no es continuar con un enfrentamiento armado con estos países que tienen lineamientos políticos económicos diferentes, sino que el territorio de esa Guerra Fría van a ser los países del tercer mundo, ¿sí? A partir de este momento, entonces, se constituye el primer mundo, que van a ser los países liberales, el segundo mundo, que van a ser los países comunistas, y un tercer mundo donde hay un montón de otras naciones en Asia, África y América sobre todo que no están enmarcadas en ninguno de los dos regímenes, ¿no? Como por ejemplo Latinoamérica, y ambos van a hacer todo lo posible para implantar sus hegemonías en estos territorios y que jueguen un rol en la estrategia de desarrollo y expansión de estos ideales y estas políticas a nivel global, ¿sí? Es por eso que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos van a financiar ejércitos, conflictos internos en diferentes países del tercer mundo para tratar de llevarlos para su bando. En algunos casos son la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, bueno, muchos levantamientos armados que hubo en Latinoamérica también, donde ambos bandos jugaron un rol activo en que esto se desarrollasen, ¿sí? Así que bueno, Berlín va a ser como el primer gran caso, pero esta Guerra Fría se va a ir expandiendo por todo el mundo eh, hasta finalmente desaparecer la Unión Soviética, ¿no? En el 89. En la conferencia de Potsdam de 1945, bueno, se van a establecer algunos lineamientos. Estos lineamientos tienen que ver con la desmilitarización de Alemania, un proceso de desnazificación con el cual la Escuela Superior de Diseño de Ulm tiene mucho que ver, la democratización o sea, que desaparezcan estos líderes mesiánicos y se pueda construir un sistema político representativo, la descartelización de la economía alemana, ¿sí? Que el Estado no tenga todo el poder sobre esas empresas y empezar a abrir el juego para comerciar con otros países europeos también, y de alguna manera tratar de recuperar estas industrias. Y bueno, acá tenemos una foto donde terminan de sellar ese pacto. De nuevo, Winston Churchill y Joseph Stalin, y en este caso ya reemplazando a Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ¿sí? ¿Cómo va a ayudar entonces puntualmente los Estados Unidos a la recuperación de esta Europa que estaba tratando de emerger luego de la guerra y de renacer de sus cenizas? Lo va a hacer por medio de un programa de ayuda monetaria que se va a llamar el Plan Marshall, ¿sí? El Plan Marshall va a tomar su nombre de un militar consagrado en los Estados Unidos, por eso lleva el nombre del Plan Marshall, y van a destinar 12.000 millones de dólares a la reconstrucción de los países europeos que quedaron bajo la esfera de los aliados, ¿sí? Los soviéticos van a hacer lo mismo por medio de un plan que se va a llamar el Plan Molotov. Va a ser su propio plan Marshall para reconstruir los países entonces que quedaron bajo la esfera soviética. Polonia va a ser el gran caso donde se vuelve a reconstruir la ciudad a imagen y semejanza de cómo era previa a los bombardeos nazis. Y entonces los objetivos de estos fondos van a ser reconstruir las ciudades, eliminar las barreras comerciales que existían hasta el momento, bueno, reconstruir la industria, ¿no? Para que Alemania empiece a reconstruir gradualmente su economía. Y sobre todo, en el caso de Occidente, tratar de evitar la expansión del comunismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos países que estábamos en una condición miserable después de la guerra, después de los bombardeos, después de la pérdida total de recursos, estaban muy expuestos entonces a empezar a recibir ideas propias de los regímenes comunistas soviéticos, ¿sí? Entonces, para los occidentales era fundamental mostrarles un camino de una salida a corto plazo que evitase que se volcasen a elegir un régimen comunista como el nuevo sistema económico y de gobierno para sus naciones en periodo de reconstrucción, ¿sí? Entonces ahí también tenemos un personaje que se llama Ludwig Erhard,
que fue el ministro de Economía que bajo el control de los Estados Unidos llevó adelante todas estas políticas para recuperar la economía alemana. Y en las otras dos imágenes vemos un cartel, ¿no? Configuración ahí hiperrealista, representando la ayuda que viene de los Estados Unidos de América. Ahí se ve la Estatua de la Libertad, ¿no? Y estos barcos que llegan con diferentes insumos y también dinero para insertar en esas economías e iniciar una reconstrucción, ¿no? Y lo que ven a la derecha entonces es una foto donde se están quitando los escombros de la ciudad de Berlín y detrás un cartel, ¿no? De esta ayuda que brindan los Estados Unidos por medio del Plan Marshall. La economía alemana, bueno, básicamente es una economía que en el momento en el que fue diezmada por la Segunda Guerra Mundial tenía un altísimo desarrollo en las industrias metalmecánicas y industria automotriz, producían aviones, barcos, productos del acero, biotecnología, ¿sí? Era muy avanzada para el periodo. Bueno, lo que van a tratar entonces es de insertar dinero en ese tipo de industrias y en general todo el entramado productivo alemán está en la zona del sur, ¿sí? En la zona donde hace contacto con Austria y con Suiza. Bueno, van a iniciar un proceso de recuperación de las grandes empresas alemanas, ¿sí? Esto efectivamente fue un caso de éxito, el milagro de recuperación alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso también el vínculo con el norte de Italia, donde también está ubicada la parte más desarrollada de la industria italiana, ¿sí? En el norte, en ciudades como Torino, Milán, etc. Aquí lo que vemos entonces es las influencias de una escuela alemana que nosotros ya habíamos visto, que era la Bauhaus, ¿sí? Y cómo cada uno de sus representantes, ante el ascenso del nazismo y el eventual cierre de la escuela, se mudan a diferentes ciudades del mundo para llevar los lineamientos propios del diseño moderno alemán, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que Joseph Albers va a ir a dar clases a los Estados Unidos, a las universidades de Harvard y de Yale. Max Bill, que era alumno de Bauhaus, se va a ir a trabajar a la Bauhaus de Chicago y después va a volver para fundar la Escuela Superior de la Forma de Ulm, que es nuestro tema de hoy. Laszlo Moholy-Nagy también va a fundar la Bauhaus de Chicago en los Estados Unidos. Walter Gropius va a ir a trabajar al MIT y a Harvard. Marcel Breuer va a ir a trabajar a la ciudad de Nueva York. Herbert Bayer va a ir a Aspen, en Colorado. Bueno, Gunther Stoll va a ir a la ciudad de Schweiz. Marianne Brandt, bueno, diferentes referentes de la escuela Bauhaus van a ir a trabajar a distintos lugares del mundo y de alguna manera llevando la influencia de esta escuela que por eso hoy es tan relevante. Y bueno, muchos de ellos al finalizar la guerra van a regresar a Alemania a proyectos como el de la Escuela Superior de la Forma de Ulm. La Escuela Superior de la Forma de Ulm es una escuela que es una escuela para adultos que se funda en principio como estrategia de desnazificación, ¿sí? Por parte de los Estados Unidos. Para eso van a contactar a Inge Scholl. Inge Scholl va a ser una ciudadana de Ulm que formaba parte de una familia que tuvo una altísima participación en la resistencia contra los nazis, ¿sí? Sus dos hermanos, Hans y Sophie Scholl, eran militantes, eran muy jóvenes y repartían folletos en contra del nazismo. En una de esas reparticiones de folletos son detenidos por la Gestapo y son ejecutados y son condenados a muerte por repartir panfletos en contra del nazismo. Con lo cual, de esta manera Estados Unidos tenía muy en claro que la familia Scholl eran activos militantes en contra del nazismo y que podían contar con ellos para su estrategia de desnazificación del pueblo alemán. Por eso es que fondos de este Plan Marshall para la reconstrucción de Alemania se van a destinar a la fundación de la Escuela Superior de la Forma de Ulm, ¿sí? En esta imagen, esto se da en el año 47, ¿sí? En el 47 se otorgan los fondos para crear la escuela, en 1947, de la Escuela Superior de la Forma de Ulm, y en el año 1953 termina la construcción del edificio principal de la escuela en esta ciudad de Ulm, diseñado por el arquitecto Max Bill. En esta fotografía que ven ustedes, entonces, se ve a Inge Scholl, que es la señora que tiene el tapado de color negro, y es efectivamente la que lleva adelante la fundación de la escuela junto con su marido Otto Leicher,
que era diseñador. Entonces, la escuela va a ir mutando específicamente a trabajar disciplinas que tienen que ver con la arquitectura, el diseño industrial, el diseño de comunicación visual y el diseño audiovisual. El que está al lado de Ingersoll, el señor que está al lado de Ingersoll, con un monito en el cuello, es Walter Gropius, ¿sí? Seguramente recuerdan a Walter Gropius porque fue el arquitecto director de la Bauhaus. Y Gropius entonces va a ser de alguna manera quien pase el bastón de mando de la nueva generación. ¿Se acuerdan que cuando se creó Bauhaus, Henry van de Velde de la Deutsche Werbung, ¿no? De alguna manera presenta a Gropius para que sea el director de la nueva escuela que se va a crear, basada en la unión de otras escuelas anteriores, y pasa lo propio en este momento, donde Gropius, ya muy mayor, le pasa el bastón de mando a Max Bill, que es el señor que está a su lado, con anteojos, y Max Bill entonces, que había sido alumno de la Bauhaus, de ahí lo conocía Walter Gropius, se convierte en el primer director de la Escuela Superior de la Forma de Ulm, ¿sí? En ese mismo periodo, Max Bill llevó adelante una serie de exposiciones muy importantes, que eran las exposiciones de la buena forma, ¿sí? En alemán, Gute Form. Básicamente ellos de lo que hablaban era que había ciertos productos que eran producciones propias del diseño industrial, todavía no se llamaba así, pero bueno, es el antecedente del diseño industrial, que eran productos que estaban pensados racionalmente, ¿sí? Que estaban pensados para ser utilizados y bueno, empiezan a aparecer algunas vertientes de lo que va a ser el diseño industrial de la Escuela de Ulm, que tienen que ver con la búsqueda de un diseño objetivo y con un objetivo funcionalista, ¿no? Productos que cumplan su función, que sean industrializables en relación a su producción y cuya forma no tenga un exceso de ornamento como existía en el siglo XIX, sino que continúe con los principios propios del movimiento moderno en arte y diseño, lo cual nos habla de una forma minimalista y sintética. Esto demandaba de alguna forma que la población que estaba acostumbrada a utilizar, por ejemplo, no sé, tenedores y cuchillos que tuviesen dibujos que se aparecían mucho a las formas propias del estilo barroco, por ejemplo, empezase a abandonar ese parámetro de belleza y empezase a redescubrir la belleza alrededor de nuevos parámetros que tenían que ver con esta simplicidad, objetividad y funcionalidad del producto, ¿sí? Para eso ellos consideran necesario entonces estas exposiciones de la buena forma, donde daban cuenta de el origen de esta forma, cómo funcionaba en el sistema con muchas otras, cómo era la nueva manera de habitar y cuáles eran los objetos de uso cotidianos de los cuales iban a hacer uso, ¿sí? Entonces acá se ve a las personas visitando en el 49 esta exposición de la buena forma y conociendo de qué se trata este nuevo diseño moderno, ¿sí? Vemos que tiene que ver con diferentes elementos de ceremonias de la vida, ¿sí? Vemos mesas, sillones, vajillas de té. Y una frase para decir más vil es que el buen diseño depende de la armonía que se establezca entre la forma de un objeto y de su uso, ¿sí? De alguna manera hay una continuidad entre esta frase de Frank Lloyd Wright de la forma sigue a la función, ¿sí? La idea de que el ornamento tiene que ser desechado y el objeto tiene que ser intuitivo, ¿no? Uno tiene que ver el objeto y entender a dónde apunta su función. La ciudad de Ulm, al igual que muchas de las ciudades alemanas, fue víctima de estos bombardeos aliados y las personas que vivían en esta ciudad empiezan a hacer una lectura de que allí se dio un milagro y el milagro es que su catedral gótica no sufrió ningún tipo de daño a partir de estos bombardeos, ¿sí? La ciudad de Ulm, antes del surgimiento de la Escuela Superior de la Forma de Ulm, era una ciudad que era reconocida por tener la aguja más alta de Europa. No sé si recuerdan el gótico, pero la aguja es el remate que tiene esa torre en el centro, y en este caso era la más alta de Europa, y por lo tanto ellos estaban muy orgullosos de ser reconocidos por ese hito. Bueno, puntualmente la Catedral de Ulm no sufrió ningún tipo de daño entonces durante el bombardeo, y ellos lo entienden como pueblo como un signo positivo, ¿no? De que la ciudad se tiene que reconstruir y volver a emerger. Y aquí vemos a Otto Leicher con una maqueta de la ciudad de Ulm. La ciudad de Ulm, alrededor de esa catedral gótica, también tenía una ciudad que
digamos, cuya arquitectura seguía manteniendo algunas características de la arquitectura medieval, y vemos que en un monte cercano entonces ellos planifican la construcción de un edificio bajo los principios del movimiento moderno en arquitectura, que va a ser el edificio de la Escuela de Ulm, ¿no? Que de alguna manera mira a ese valle donde está la ciudad. En relación a las influencias de la escuela, tenemos influencias de la Bauhaus, sobre todo en la etapa de Dessau, y de las vanguardias racionalistas, que son el movimiento de Stiegel holandés, el constructivismo ruso y el movimiento de la nueva tipografía, que, bueno, como recordarán, es un movimiento transversal a diferentes escuelas de diseño, sobre todo a las más racionalistas, ¿sí? Una nueva manera de hacer diseño gráfico. Y va a haber influencia también de las escuelas suizas, de Zurich y Basilea. Ese tema nosotros lo vamos a ver la semana que viene, así que no se preocupen si no tienen todavía muy en claro de qué se trata, pero van a ser escuelas que van a llevar un desarrollo muy similar a lo que Ulm hace con diseño de producto, pero en términos de comunicación visual en las ciudades de Zurich y Basilea, que pertenecen a Suiza, y el movimiento arte concreto, que es un devenir que tiene la abstracción en un momento histórico donde la obra artística deja de tener una relación con el mundo real, ¿sí? Deja de acudir a él, como es una abstracción estrictamente, sino que empieza a ser arte concreto. O sea, todos los elementos que forman parte de la obra tienen una coherencia y un relato que están en la obra en sí misma, eh, pero que no no hacen alusión a ningún elemento de la realidad, ¿sí? No son una abstracción de algo que existe en el mundo, no son una simplificación de algo existente, sino que son relaciones propias a la obra, y de alguna manera es una vanguardia que va a tener mucha relación con el trabajo que después va a hacer el diseño gráfico, el diseño de comunicación visual, porque va a trabajar con cuestiones que tienen que ver con direccionalidad, con contrastes de color, con tensiones visuales, con ritmos, ¿sí? Pero en términos de visualidad, sin el agregado de ninguna narrativa como tiene la pintura figurativa y la abstracta. Así que, bueno, Max Bill va a ser uno de los principales representantes del movimiento de arte concreto europeo, y también va a ser un gran diseñador industrial. Acá tenemos dos de sus obras, entonces, una obra plástica y del otro lado su famoso reloj de cocina con timer, editado por la firma alemana Junghans. Es un icono del diseño moderno, ¿sí? Acá tenemos obra de artistas de artes concretos argentinos. Uno de ellos es Tomás Maldonado, el de esta composición en azul, y el otro es Ennio Iomi, el que hizo esta escultura que ven a la derecha. Ambos, entonces, van a estar muy inspirados por el trabajo del movimiento Art Concret y Cercle et Carré, que son dos movimientos de arte concreto europeos. Bueno, uno de ellos integrado por Max Bill, y van a ser grandes admiradores de Max Bill. Tanto así que Maldonado se va a empezar a vincular con él, van a establecer una correspondencia, se van a hacer amigos, y Max Bill, cuando tiene, funcionando su proyecto de la Escuela Superior de la Forma de Ulm, va a invitar a Tomás Maldonado a dar clases en esa escuela, por lo cual Argentina tiene entonces la Escuela de Ulm a uno de sus más grandes profesores. Va a hacer historia Tomás Maldonado en Europa, y luego cuando regrese a Argentina eventualmente, él se va a quedar viviendo en Europa, va a venir puntualmente a lo largo de los años para acciones concretas. Va a ser gran promotor de la fundación de las escuelas de diseño en Argentina, de las universidades con carreras de diseño, básicamente. Entonces, es una figura muy relevante para la historia del diseño, porque, bueno, además de ser un pionero en el arte concreto argentino, a partir de sucesivos viajes a Europa va a ir trayendo mucha influencia de lo que está sucediendo ya en las vanguardias, y de alguna manera va a fundar el primer estudio de diseño gráfico de Argentina, y va a motivar la emergencia de la nueva visión, ¿no? Que es esta nueva mirada en relación a las artes y el diseño que se va a dar en Europa. Él va a ser el gran promotor de la vertiente argentina, ¿sí? Bueno, acá vemos cartelería propia de las escuelas suizas, ¿sí? Esto no se preocupen, que lo vamos a ver más en detalle la semana que viene. Y bueno, acá lo que tenemos es el plan de estudios de la Escuela Superior de la Forma de Ulm. Algo que va a caracterizar a la Ulm es que van a tener la ambición de crear el primer perfil de diseñadores industriales profesionales, ¿sí? La idea es entonces armar una currícula donde se profesionalice la disciplina, y sobre todo se la logre separar de otras disciplinas
accesorias que quienes fundan la escuela de Ulm entienden que no forman parte del core del diseño del producto y el diseño de comunicación visual. Puntualmente nos referimos a las artes, ¿sí? Ustedes vieron que siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Muchos de los artistas plásticos se dedicaban a diseñar productos, a realizar las llamadas artes aplicadas, ¿no? Entonces ellos se formaban en artes y después terminaban haciendo cortinas, empapelados, lámparas, diseño de interiores, ¿sí? Una serie de productos que supuestamente eran la aplicación de estos criterios artísticos que ellos tenían, ¿no? Esto es preexistencia del concepto del diseño industrial. Entonces, lo que va a hacer Ulm es proponerse de alguna manera crear un corpus propio para el diseño que no quede ligado a entenderlo como una arte aplicada, ¿no? Como una variante de las artes plásticas o arte comercial. En este sentido, entonces, van a querer formar a los primeros diseñadores industriales y de comunicación visual y van a abandonar entonces este camino que hicieron en conjunto con las artes plásticas para empezar a querer ligarse un poco más a las disciplinas científicas, ¿sí? Esto es fundamental para entender Ulm porque ellos quieren desarrollar un método para el diseño, ¿sí? Que el diseño no tenga que ver con competencias particulares de un individuo, ni que la creatividad ni la inspiración sean un factor central para llevar adelante la tarea del diseñador, sino desarrollar un método como tienen todas las ciencias, ¿sí? Algo que sea reproducible, algo que pueda ser puesto a prueba y de alguna manera me permita recorrer el camino de la elaboración de un diseño. Van a crear entonces lo que nosotros denominamos la proyectualidad, ¿sí? El método proyectual, de alguna manera, lo que plantea es recorrer una serie de pasos para efectivamente poner a prueba nuestros supuestos y llegar a una resolución a partir de un problema, ¿no? Entonces, ellos empiezan a querer vincular al diseño con la ciencia y ya no tanto con las artes. Y van a tener mucha aversión por el tema de las artes, y bien muchos de ellos provenían de las artes plásticas, ¿sí? Esto va a generar un cisma de alguna manera dentro de la escuela de Ulm que va a provocar la salida de su primer director, Max Bill, ¿sí? Este problema se genera porque para Max Bill la cuestión de la forma y de la estética era una cuestión predominante y central en el diseño, ¿sí? Era la cuestión más importante. Sin embargo, para una serie de profesores de la escuela, como su fundador Otto Leicher, un profesor que se especializaba en diseño de productos que se llamaba Hans Kugelot, y el mismo Tomás Maldonado, que va a ser convocado por Max Bill para dar clases de semiótica, interpretan que la estética es un factor a la hora de pensar un producto que uno va a lanzar al mercado, pero no es el factor más determinante ni el central, ¿sí? Sino que forma parte de un cúmulo de otros que van a terminar dando forma al producto. De manera que para que se pueda desarrollar un método científico, este diseño industrial tiene que empezar a observar a otras disciplinas que también van tomando fuerza en las décadas del 50 y del 60 y que van a permitirle al diseñador una visión transversal para llevar adelante su práctica, ¿sí? Y estas tienen que ver con la economía, la sociología, la política, la psicología, la filosofía, ¿sí? Antes de Ulm, en general, nadie hubiese dicho que esas disciplinas tenían que ver o influían a la hora de pensar un producto para una sociedad, ¿no? Sin embargo, Ulm lo empieza a entender en estos términos y así lo enseña. De modo que tenemos una especie de área que envuelve a las áreas específicas de aprendizaje de Ulm. Veíamos que Bauhaus tenía un plan de estudios que iba de afuera hacia adentro, acá arrancaríamos de adentro y vamos hacia afuera, donde tenemos un curso básico y una vez finalizado ese curso básico, se elige alguna disciplina dentro de las especificidades que tiene la escuela, que son información, cinematografía, arquitectura, diseño de producto y diseño de comunicación visual. Y alrededor de estas, entonces, todas las otras disciplinas que son comunes a tratar de comprender las problemáticas propias del diseño y la comunicación. Y el que se ve en la imagen es a Tomás Maldonado dando una clase en la escuela de Ulm. Bueno, dentro de este método proyectual de desarrollo de nuevos productos o de piezas de comunicación,
Quien va a desarrollar un paso a paso en el año 62 va a ser este profesor, Hans Gugelot, que es a quien se ve en la imagen, y él va a decir entonces que este sistema para desarrollar el producto tiene 6 fases, ¿sí? Una primera fase tiene que ver con la fase de información. La fase de información es recopilar datos, ¿sí? Recopilar datos, yo tengo que hacer, por ejemplo, no sé, una copa, ¿no? Empiezo a ver entonces qué copas hay en el mercado, qué características tienen cada una, cuáles son sus diferenciales, qué potenciales tienen cada una por sobre otra, qué precio tienen, con qué materiales se hicieron, cuáles son las tecnologías disponibles con las que esas copas se fabrican, si son producidas en el mercado local, si son importadas, cuál es el uso social que se da esa copa. Así, bueno, efectivamente empiezo a hacer un relevamiento y a recopilar información alrededor del producto que yo quiero producir ahora, ¿no? Un relevamiento de lo que existe previamente y de las nuevas tendencias sociales que me permitan comprender cuál es la nueva copa que se necesita para ese tiempo, ¿no? Una vez que obtiene toda la información, pasa a la segunda fase, que es la fase analítica, ¿sí? Que es entonces contrastar todos esos datos para llegar a diferentes conclusiones, ¿sí? En relación a cómo va a ser la copa que yo voy a diseñar, ¿no? Dentro de un mundo donde hay muchas otras. Entonces, esa es la fase analítica. Una vez que está soldada la fase analítica, se pasa a la fase de proyecto, ¿sí? En la fase de proyecto voy a empezar a delinear las características que va a tener mi producto. Y en general lo que me voy a encontrar es con una batería de posibilidades enorme que voy a tener que empezar a acotar, ¿sí? De modo que eso nos lleva a la fase 4, que es la fase de decisión. Dentro de un montón de opciones posibles, muchas de ellas pueden responder al mismo problema, a la solución del mismo problema. En definitiva, tengo que producir una, pues no puedo producir 10 copas, el encargo es producir una, entonces voy a, digamos, hacer competir estas soluciones entre sí de forma que la que tenga mayor potencial va a ser la que decida llevar a producción, ¿sí? Después hay una quinta fase que es la fase de cálculo y adaptación del producto a las condiciones de producción. Esto quiere decir que cuando uno en general proyecta, a veces lo hace sin conocer del todo la tecnología disponible con la que voy a llevar adelante ese producto. Y entonces hay una fase de ajuste, que es esta fase de cálculo y adaptación, donde este producto conceptual que yo voy a proyectar en general por medio del dibujo, va a tener que ser adaptado a la tecnología disponible para producirlo, ¿sí? Y eso en general lo que hace es generar cambios en el producto, ya sea en su materialidad, en su forma, en la cantidad de piezas partes, en su peso, para adaptarlo a ciertas demandas que va a tener cuando esté en el mercado, que tienen que ver con ser fabricado, ser envasado, ser transportado, formar parte de un punto de venta y, bueno, finalmente ser utilizado y desechado, ¿sí? Entonces, todo eso se termina de decir en la fase de cálculo en relación a la tecnología disponible del lugar donde ese producto se vaya a hacer. Y finalmente, entonces, en el punto 6, la construcción de la maqueta, ¿no? Una especie de antecedente al prototipo, que lo que me va a permitir es seguir aprendiendo del producto y sacando conclusiones y hacer ajustes finales que permitan mandar ese producto a producción. Como verán, la fase de Hans Gugelot están orientadas no a productos artesanales, sino sobre todo a productos industriales, ¿sí? Productos que se puedan reproducir masivamente. Esa, de alguna manera, era la mirada que tenía sobre el diseño industrial la escuela de Ulm, ¿sí? Acá tienen algunos ejercicios en el curso que daba Tomás Maldonado, bueno, cuestiones más formales, cuestiones que tienen que ver con trabajos con el color, ¿sí? Analogías, contrastes, tensiones. Bueno, acá lo mismo con formas volumétricas, ¿sí? Ven que todavía no hay producto, ¿no? Es un estudio más bien morfológico, que se puede aplicar a las artes, se puede aplicar al diseño de productos, ¿sí? En definitiva, es una exploración formal que va a dar competencias para después sí pensar productos para el mercado, que era uno de los objetivos de la escuela de Ulm. Y bueno, acá se puede ver un poco la forma que va a ir tomando esta escuela, ¿no? Esta es la forma que heredan del racionalismo alemán, donde todo va a ser muy ordenado, va a haber en el diseño gráfico mucho uso del blanco, ¿sí? Eh, va a haber un minimalismo, ¿no? En la producción de la escuela, en el diseño del edificio de la escuela misma. Algunos hitos propios de la escuela, entonces, van a ser la pertinencia de la educación artística, ¿no? Según el modelo de la primera Bauhaus, la Bauhaus de Weimar,
que es una voz expresionista, ¿no? Donde el arte tenía un lugar protagónico. Bueno, ellos prefieren más el modelo de la Bauhaus de Dessau, de Hannes Meyer, donde el modelo va a tener que ver más con un vínculo estrecho con la industria, ¿sí? Con una mirada más del lado de la técnica que de las artes plásticas. Se trabaja entonces en una relación estrecha entre el diseño, la ciencia, la tecnología y la industria, haciendo énfasis en el trabajo de equipo, y nacen grupos de desarrollo de la escuela que van a trabajar con la industria real alemana, ¿sí? Se profundiza entonces la relación con algunas grandes empresas alemanas, como los relojes Junghans, que ya mencionamos, la compañía productora de electrodomésticos, Braun AG, Great Glass, etcétera, etcétera. Se incorporan nuevas disciplinas como la cibernética, la semiótica y la sociología, ¿no? Conforme en los 60 van apareciendo nuevas disciplinas que tienen que ver muchas con el avance tecnológico y otra con la consolidación de diferentes líneas de pensamiento, del estudio del ser humano, de su comportamiento, de la sociedad de masas, etcétera, etcétera. Todos estos aprendizajes se van a ir comparando entonces a la currícula de Ulm y en la formación de estos diseñadores industriales. En el 57 se constituye el Departamento de Comunicación Visual y luego se incorporará el de Imagen del Movimiento en 1960. Bueno, como les contaba, Max Bill en 1957 va a renunciar y se va a publicar también el primer número de la revista de Ulm. A partir de que Max Bill abandonó la escuela, la dirección va a ser tomada por Tomás Maldonado, Otto Leicher y Hans Kugelot. Va a ser una especie de triunvirato donde entre los tres van a establecer los nuevos lineamientos de la escuela, ya no con el arte y la estética como en un lugar central, sino con el diseño como disciplina científica, ¿sí? Y acá lo que pueden ver son algunos números para que vean un poco cómo era la comunicación visual que pregonaba la Escuela Superior de la Forma de Ulm, ¿no? Obviamente empieza a aparecer la fotografía en un lugar protagónico en las tapas de estas revistas, y en términos de tipografía van a utilizar tipografías sans serif, tipografías que responden a las ideas propias de las escuelas suizas de diseño, ¿sí? Sin ningún elemento, sin ningún modismo que dé cuenta de un estilo, sino totalmente informativas y sintéticas, porque entienden que en términos de diseño gráfico esta tipografía responde a un mayor grado de funcionalidad, o sea, a cumplir la función de comunicar y informar, y no simbólicamente no remite a ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, acá vemos cómo construían la grilla. La revista va a cambiar de formato, ¿sí? Va a tener un formato rectangular, después va a pasar a un formato cuadrado, y podemos ver entonces cómo se hace evidente la construcción de esta grilla de 4 columnas en la tapa de las revistas de Ulm, que en este caso coinciden con la arquitectura propia del edificio en esta foto, ¿no? Es un sistema integral. Aquí les traje algunos interiores de la revista de Ulm, en este caso cuando tenía la distribución vertical, donde hay 3 columnas, y vemos que entonces, a pesar de tener un altísimo grado de síntesis, es muy interesante la composición visual que generan utilizando la grilla. La grilla en diseño gráfico, entonces, es el elemento que va a ordenar esta composición, ¿no? Si hablamos de un diseño científico, de un método, necesitamos entonces herramientas de ordenamiento que no tengan que ver únicamente con el deseo de quien están componiendo, sino de seleccionar ciertas reglas y sistematizar esta composición en páginas, ¿sí? De alguna manera, la estandarización que hacen con el producto industrial, esta sería la vertiente en el diseño gráfico, ¿no? ¿Cómo ilustramos? Bueno, ilustramos por medio de fotografías. ¿Cuál es la tipografía que va a estar presente en toda la publicación? Bueno, va a ser esta tipografía sans serif, no sé si es una helvética o algo parecido, me parece que es algo similar, una Accident Grotesque. Y bueno, ¿no? Empiezan a aparecer diferentes composiciones, pero con una grilla base, ¿no? Que establece las reglas de los límites de las imágenes y los cuerpos del texto. Aquí otra página. Bueno, la revista, como pueden ver, se muestran diferentes miradas que tiene la escuela de Ulm alrededor de la forma y sus producciones, ¿no? Fotografía de lo que se diseñaba ahí adentro. Acá vemos el trabajo que se hace en los talleres de diseño de comunicación visual de Otto Leicher, que va a ser el diseñador que más se va a especializar en esa disciplina dentro de la escuela, ¿sí? Vemos cómo entonces se establecen puntos en común con el movimiento de arte concreto. Y esto es muy interesante porque se utiliza muchísimo hasta hoy y es una vertiente del diseño que no para de crecer, que es la de
utilizar un lenguaje universal que tenga que ver únicamente con pictogramas, ¿sí? Con signos gráficos, que no responden a ningún idioma en particular, sino que de alguna manera puedan universalizar las funciones del artefacto que estoy utilizando, ¿sí? Algunos que ustedes están viendo acá se utilizan actualmente en los controles remotos de algunos artefactos y efectivamente están universalizados, ¿no? Uno puede ver un rectángulo negro y entonces sabe que eso significa stop y perdón, ahí estamos de vuelta. Que eso significa stop y entonces poder operar con este lenguaje universal, ¿no? Se van a un país del cual no conocen ni las letras de su alfabeto, pero los signos universales sí los pueden reconocer. Efectivamente, esto apunta a cierta internacionalización de la industria, ¿sí? Sin las limitaciones propias de llevar escritos en un idioma o en el otro, ¿no? Acá tiene la tarjeta personal de Otto Leiger, con altísimo nivel de síntesis, ¿no? Y la línea de productos generada para la empresa Brown en colaboración con la Escuela Superior de la Forma de Ulm, ¿sí? Los productos entonces van a tener materiales, igual que en arquitectura, que se van a ver muy expuestos. Estos materiales van a ser el metal, el plástico, la madera, ¿sí? Cada material va a hablar desde la propia textura que puede generar. No va a haber imitaciones de otros materiales nobles como en otro momento, ni revestimientos, ni ninguna cuestión que haga alusión a tratar de dibujar algo que no tiene que ver con lo real, ¿sí? Cada material tiene sus características, sus prestaciones, sus ventajas, sus desventajas, y en ese sentido se va dirigiendo estratégicamente para hacer el diseño. Vemos entonces que, bueno, en principio van a utilizar muchísimo el metal, después, avanzados los 60, se van a volcar bastante más al plástico, ¿no? Que era la novedad. Y van a desarrollar entonces este sistema de símbolos gráficos para aprender a manejar todos estos electrodomésticos y hacerlo por medio de un sistema, ¿no? Donde compartan pictogramas en común, tanto de una licuadora como de un equipo para reproducir audio, ¿no? Vamos a tener signos que son comunes y que la idea es que estos sean muy intuitivos y por más que yo no sea de la cultura en la que ese producto se fabricó, sepa o intuya cómo es el funcionamiento del artefacto, ¿sí? De alguna manera a eso van a apuntar desde la escuela de Ulm. Entonces acá tenemos algunos diseños icónicos, ¿sí? Como el carrete carrusel para Kodak, para proyectar diapositivas, un tocadiscos radio que diseña Hans Gugelot para Brown, que se va a llamar popularmente el ataúd de Blancanieves, porque va a tener una tapa de cristal igual que el ataúd de Blancanieves, y va a tener una cantidad reducida de controles para poder operarlo. Se va a integrar obviamente al mobiliario interior de la época, ¿sí? Un diseño de un automóvil que quedó únicamente en la instancia de prototipos, y este prototipo se puede ver en un museo de la ciudad de Múnich, y no se llegó a producir industrialmente, pero es un concepto para poder producir automóviles con los lineamientos del diseño de la escuela de Ulm, ¿no? Acá lo que tenemos es la red de ferrocarriles de Hamburgo, donde la escuela recibe el encargo de diseñar los interiores, y vemos entonces que se abandonan los diseños que tienen que ver con madera y tapicería más tradicionales de los interiores de los trenes, y empezamos a utilizar un diseño que tiene que ver con plástico, ¿sí? Con plástico eh, rotomoldeado, que permite entonces producir industrialmente cientos de asientos en pocos minutos. Y bueno, y tiene otras características, ¿no? Que acumula menos polvo y menos mugre que los textiles. Bueno, por supuesto es más fácil de limpiar, ¿sí? Más higiénico de alguna manera. Envejecen mejor con el paso del tiempo, ¿sí? Son más difíciles de vandalizar que un textil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cada resolución pensada para el problema, en este caso para un transporte público. Y acá lo que ven es el interior de una habitación de los estudiantes de la Escuela Superior de la Forma de Ulm, donde pueden ver los elementos con los que ellos trabajaban, ¿no? Entonces tenían una mesa, tenían monográfica acorde a los trabajos que hacían en sus clases, un escritorio, un banco o mesa baja multifunción, que es un diseño de Max Bill, que es ese banquito cuadradito que se ve al fondo, ¿sí? Una lámpara, en definitiva, como ven, tanto la arquitectura como el mobiliario están dialogando, así como las artes gráficas
o los diseños gráficos que aparecen colgados ahí en un sistema totalmente integral, ¿sí? Lo justo y necesario para poder llevar la tarea adelante. No hay decoraciones, no hay empapelado de pared, no hay alfombras con motivos florales, ni nada de eso. Vemos que entonces Ulm es un proyecto que va a adquirir muy tempranamente relevancia internacional, sobre todo porque todos estos profesores relevantes de la Bauhaus que estaban dando vueltas por el mundo van a regresar para dictar clases en la escuela. En este caso tenemos la figura de Johannes Itten, que lo recordarán por ser el profesor del curso inicial de Bauhaus, dando clases y corrigiendo ahí en la Escuela Superior de la Forma. Joseph Albers también, quien reemplaza a Moholy-Nagy en el curso inicial de Bauhaus. Herbert Bayer, Von de Beer y Wildebart también vuelven, son artistas del movimiento de arte abstracto, del expresionismo alemán y después del arte concreto. Y bueno, y Herbert Bayer, ya lo conocen, el gran diseñador gráfico de Bauhaus. Van a también dar clases y cursos en la Escuela Superior de la Forma de Ulm. Y acá un poquito de influencia americana pura y dura en la figura de Charles Eames, que bueno, que va en este caso a presentar películas y a dar también algunos cursos con una vertiente de diseño que es muy diferente a la alemana, ¿sí? El diseño americano está, como habrán visto ya, orientado al mercado, a las ventas, a mantener activo el consumismo. No tiene nada que ver esa vertiente con lo que se va a llevar adelante en la Escuela Superior de la Forma de Ulm, pero de alguna manera IMSS viene a contar también los casos de éxito que motorizan el mercado norteamericano y muy exitosos, por cierto, ¿sí? Acá vemos este banquito que les mencionaba, ¿sí? Diseñado por Max Bill, que van a tener todos los estudiantes que formen parte de Ulm. Estos estudiantes vivían en la escuela, ¿sí? Es un sistema de campus donde ellos de alguna manera se internaban a estudiar, ¿no? Y dedicaban todas sus horas a su proyecto de formación. Por eso tenían dormis, ¿no? Habitaciones donde pasar el tiempo cuando no estaban en un aula formándose, ¿sí? Bueno, Ulm entonces se puede dividir en 6 grandes etapas. La primera etapa del 47 al 53 tiene que ver con la fundación, o sea, con la recepción del crédito para fundar la escuela y la construcción del edificio. Del 53 al 56 se toma entonces la influencia de la Bauhaus de Dessau bajo la dirección de Max Bill y se empieza a diseñar bajo los parámetros de la nueva forma, ¿sí? Que va a ser el principio ordenador de esta primera etapa de la escuela de Ulm. Después, en el 56-58, se genera como este gran cambio donde aparecen nuevas materias más ligadas a lo científico y Max Bill entonces deja la escuela y empiezan a tomar la dirección Eicher, Maldonado y Gugelot. En el 58 al 62 se afianzan las disciplinas científicas, del 62 al 66 hay un equilibrio entre la teoría y la práctica, hay una gran participación de la escuela en proyectos para la industria real, y del 67 al 68 se acerca entonces el periodo de cierre de la escuela, donde el Estado deja de financiarla porque la considera dogmática de alguna manera, ¿sí? Estos profesores de Ulm ya habían desarrollado entonces su teoría, su método, estaban muy pocos abiertos a los nuevos cambios que van a llegar en los años 70 y la escuela no le encuentra mucho sentido a seguir financiando con fondos públicos este tipo de experiencia, así que finalmente va a cerrar, ¿sí? Hay 3 grandes casos de éxito en relación al diseño gráfico para la escuela de Ulm. El primero va a ser el diseño de identidad corporativa para la empresa Lufthansa. Lufthansa es la línea aérea de bandera alemana y en este caso Otto Leicher junto con su equipo van a recibir el encargo de diseñar todo el sistema de identidad. El sistema de identidad de Lufthansa se basa en el diseño de una grulla, ¿no? Como alegoría del avión con este ave voladora, y ellos entonces van a desarrollar un ordenamiento de este sistema de comunicación y van a aplicar un sistema que tiene que ver mucho con la objetividad que ellos esperan que tenga el diseño gráfico, ¿no? En el marco de la escuela de Ulm. Entonces, bueno, de nuevo estas tipografías grotescas, sin serifas, unas paletas de colores muy reducidas, el uso de iconos y de pictogramas, ¿sí? El uso de geometrías básicas que son ordenadoras de las piezas, una reducción de los elementos a la información justa y necesaria que necesita quien va a hacer uso de los servicios de esta línea aérea, una simplificación de las rutas comerciales de los aviones, ¿sí? Ven que se toma una forma geometrizada para tratar de que quede bien en claro entonces cuáles son las rutas que recorre Lufthansa, en este caso dentro de Europa.
Bueno, el uso de la fotografía objetiva, ¿no? Como el principal medio expresivo para ilustrar estas piezas. Una mirada muy técnica, ¿no? En este caso del avión, para verla de lado, de frente. Una monocromía en ese caso, en ese afiche, ¿sí? La comunicación no es persuasiva de alguna forma para la escuela de Ulm, sino que se dedican más a la vertiente informativa, ¿sí? Ofrecer la información que uno necesita para hacer uso del producto o servicio, ¿sí? Apuntan a la claridad, a evitar el error. No es, no apunta a la seducción ni a generar ningún tipo de mensaje llamativo o atrapante, como si iba a ser el diseño gráfico en los Estados Unidos, ¿sí? Esta es una de sus principales diferencias. Se concentran en la información más que en la persuasión. O sea, no van a ser grandes publicistas, sí grandes constructores de piezas informativas que se destacan por su claridad y por su síntesis. Y acá vemos entonces cómo fue avanzando el diseño del logo de Lufthansa a lo largo de los años. En el 2018 se rediseñó y se volvió a la propuesta inicial que había hecho Google en el 62, ¿sí? Cuando ellos hacían diseño gráfico, a lo que apuntaban era a un diseño atemporal, que dure para siempre, ¿sí? Porque ese diseño respondía a la buena forma. No iba a haber otra forma superadora de esa, ¿no? Eso era un poco polémico la mirada de la escuela de Ulm. Otro caso va a ser el de Braun. Con Braun, sobre todo Hans Gugelot y sus estudiantes van a ir a diseñar electrodomésticos y van a trabajar con un empleado de Braun que se va a llamar Dieter Rams y va a ser un diseñador autodidacta. Así él va a estudiar artes plásticas, pero en su carrera Braun se va a especializar en diseño industrial y va a trabajar sí con egresados y profesores de la ULM como Gugelot en el diseño de toda una serie de electrodomésticos que han adquirido una identidad con el paso del tiempo que nosotros ligamos sobre todo a los años 60, ¿no? Y que tiene que ver con este diseño funcionalista, ¿no? Esa es la etiqueta que van a llevar hasta el día de hoy. Ellos creían que hacían formas atemporales, ¿no? Pero en definitiva las formas y la propuesta de la escuela de UM va a quedar ligada muy, muy concretamente a una época en la historia, porque el diseño por supuesto que va a seguir cambiando y no se va a detener en estas propuestas como las respuestas definitivas a la resolución de los productos, ¿sí? Acá tenemos una afeitadora de la marca Braun, el diseño de una radio. Ven como el material siempre está expuesto, está visible, demuestra sus características. Bueno, esta es una radio muy famosa que después va a inspirar el diseño de los primeros iPods de Apple, ¿sí? Bueno, y acá la pieza de publicidad, ¿no? De nuevo, mínimos elementos, no hay mucho escrito, no hay repetición, no hay narrativa. Otro hecho muy importante que se da una vez que ya está cerrada la escuela de Ulm son los Juegos Olímpicos de Múnich 72, donde Otto Leiger y su equipo son convocados a llevar adelante el diseño de identidad, ¿sí? Acá lo que había era una gran preocupación porque Alemania, los últimos Juegos Olímpicos que había tenido, habían sido los Juegos Olímpicos del 36, que fueron oficiados por Adolf Hitler, ¿sí? Que fueron una herramienta de posicionamiento del Reich alemán para con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta era una segunda oportunidad que tenía Alemania de mostrarse nueva y ya totalmente desnazificada de alguna forma por medio de estos Juegos Olímpicos. Es por eso que la paleta de colores va a aludir sobre todo a colores secundarios, ¿sí? Que van a ser los protagónicos. Y por supuesto que no se va a usar el rojo y el negro ni el blanco, que son los colores de la paleta propios del nazismo, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen el póster de las Olimpiadas. Los pósteres van a ser muy parecidos, algunos, a las obras de arte del movimiento Arte Concreto. El mismo logotipo lo va a hacer también, ¿no? Que habían inspirado los ejercicios propios de la Escuela de Ulm. Y uno de los hitos en el diseño de los Juegos Olímpicos de 1972 va a ser el sistema de signos, de pictogramas, que va a elaborar Otto Leiger, acá ya está bastante mayor, más grande, para las Olimpiadas, ante un desafío que tiene que ver con que a la ciudad de Múnich iban a llegar personas de todo el mundo que no hablaban alemán, muchos de ellos tampoco hablaban inglés, pero eran participantes o visitantes a los Juegos Olímpicos. Y entonces él va a acudir a estos pictogramas para que la gente se pueda orientar dentro de la Villa Olímpica por medio de la visualidad sin necesidad de leer una sola palabra. Entonces, por medio de estos signos gráficos y también de flechas, va a generar la señalética de la Villa Olímpica con un resultado muy exitoso,
y es uno de los ejemplos de los grandes desarrollos del diseño gráfico que se siguen imitando hasta hoy en cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos. Ahí vemos la grilla constructiva, con la cual él construía estos palotes que daban cuenta de cada uno de los deportes olímpicos. Y en la cartelería, ahí sí van a romper un poco con el lineamiento de Ulm, va a aparecer una forma que es mucho más orgánica, que son jugar con los tonos medios de la fotografía, ¿sí? Y hacer aparecer entonces esta paleta de colores secundarios, siempre mostrando a los atletas en una posición muy dinámica, ¿sí? Entonces ahí salimos de las formas geométricas básicas, lo que se ve a la izquierda es la Villa Olímpica de Múnich, que todavía está en pie, y lo que se ve a la derecha entonces es un cartel donde se ven diferentes disciplinas, calculo que esta será gimnasia artística, y se utiliza entonces una paleta de 2 colores para contar toda la historia. Lo mismo con atletismo, básquet, ¿sí? Pueden verlos, están todos en internet, son súper interesantes, pero sobre todo la figura humana, ¿no? Y ese dinamismo va delineando la direccionalidad que va a tener el cartel, su orientación. En conjunto con una tipografía y un logotipo sí muy geométricos y muy estáticos, ¿no? Pero bueno, la imagen totalmente dinamizada, en tensión, en movimiento. Bueno, las mascotas, por supuesto, los Juegos Olímpicos también van a tener su propia mascota. En este caso se va a tratar de Waldi, que va a ser un perrito salchicha, que es una raza propia de Alemania. Y acá tenemos algo de merchandising que se utilizaba para venderles a los visitantes, ¿no? Vemos que, bueno, obviamente el sistema con el resto de la propuesta, no totalmente geometrizado este perrito. Bueno, cierre y legado. La escuela comienza a experimentar problemas financieros. El estado de Baden-Württemberg, que es el estado que lo financia, comienza a cuestionarse la validez de la escuela porque empieza a ser criticada socialmente, ¿no? Se destinaban muchos fondos para mantener esa escuela y ya les digo, la escuela se había vuelto muy dogmática, muy poco receptiva a algunas nuevas tendencias a partir de esta idea de la buena forma, formas atemporales, resoluciones universales a los problemas de diseño, ¿sí? Cuando en realidad en los 70 la mirada del mundo ya era la posmodernidad y no respondía a los lineamientos propios de esta escuela de Ulm, ¿sí? La escuela entonces deja de dictar clases, el Estado regional corta los subsidios y se decreta el cierre en el año 68. Distintas personalidades de la escuela entonces van a empezar a migrar a diferentes lugares del mundo. Bueno, ahí cuenta que Eicher desarrolla el trabajo para las Olimpiadas de Múnich, el departamento de cine de la Ulm se va a convertir en el Instituto de Cine Independiente Alemán, y sobre todo el aporte que va a hacer Ulm hasta el día de hoy es su pedagogía, ¿sí? Igual que Bauhaus, la metodología que ellos desarrollan para llevar adelante un proyecto de diseño y para entender la proyectualidad es algo que nosotros seguimos aplicando hoy en las aulas, ¿sí? Y bueno, en Latinoamérica va a haber muchos que van a emigrar y llevar las tendencias propias de la escuela. Ahora vamos a ver quiénes son. Acá en esta imagen entonces se ve en el año de cierre de Ulm cómo ellos están protestando. El señor que tiene el micrófono es Walter Gropius, ya muy, muy, muy mayor, y los carteles, como verán, están hechos entonces en esta tipografía grotesca, algo que a nosotros nos resulta gracioso, ¿no? Porque en general la gráfica de protesta suele ser un poquito más expresiva, más caótica, más accidental. Bueno, en este caso, hasta la gráfica de protesta mantiene los lineamientos y las grillas propuestas por la escuela de Ulm, ¿no? Bueno, todos protestando con sus trajes, manera de vestir propia de la época. Se van a establecer entonces en el marco de esta escuela, pero sobre todo en el marco de la fábrica Braun, los 10 principios del buen diseño los va a establecer este señor de la foto que se llama Dieter Rams. Hay un documental muy lindo de Dieter Rams si tienen ganas de verlo. Él hizo un documentalista que se llama Gary Oswit, y Dieter Rams entonces va a decir que bueno, a partir de esta experiencia trabajando con Ulm y generando productos dentro de la fábrica de electrodomésticos de Braun, el buen diseño es innovador, el buen diseño exalta las facilidades de uso y satisface deseos y sentimientos de las personas, el buen diseño posee cualidades estéticas, es comprensible y se autoexplica, el buen diseño es discreto, el buen diseño es honesto, es resistente, es coherente hasta en los mínimos detalles, respeta el medio ambiente y, por supuesto, en el punto 10, es el mejor diseño posible, ¿no? Dentro de las condiciones de producción.
Entonces, bueno, los profesores y alumnos de UL van a viajar a diferentes lugares de Latinoamérica, ¿sí? A Perú, muchos a Brasil, muchos a Argentina, también a Chile. En Argentina tenemos 3 grandes referentes que vienen de la escuela de Ulm. Estos van a ser Tomás Maldonado, que ya era argentino, o sea que fue y vino, pero también Tomás Gonda, que va a venir a Argentina, y Guy Bonsiepe, que va a... Bueno, él todavía está vivo, vive en la ciudad de La Plata, y eventualmente viaja a Brasil, vive 6 meses en Brasil, 6 meses en Argentina, eh, y van a ser quienes van a generar los grandes aportes a las escuelas de diseño argentinas, fundadores y creadores de escuelas de diseño, y sobre todo, además de productores, grandes teóricos de lo que tiene que ser el diseño. Tomás Gonda también va a trabajar muchísimo para agencias de publicidad, porque de los 3 es el que más se especializaba en nuestra disciplina, que es la del diseño gráfico, ¿sí? Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en la próxima clase.